Bienvenidos a Hueyauyotl, la última guerra, el podcast en el que te estoy contando la historia de la conquista de Tenochtitlan desde la perspectiva nativa. Soy Iván Corona y bienvenido a Detrás de los Códices, un podcast de Radio Aire MX. En este episodio te voy a responder la siguiente pregunta, que seguramente tú te has hecho en alguna ocasión y que muchas personas en redes sociales buscan y rebuscan la respuesta. ¿Por qué Moctezuma recibió a Hernán Cortés en su ciudad tan hospitalariamente? ¿Tú qué piensas? Hay quienes dicen que porque pensaban que era Quetzalcóatl y que, pues, al ser un dios, tenían la obligación de recibirlo. Otros dicen que Moctezuma fue tonto por recibirlo tan hospitalariamente. Sin embargo, vamos a ver que la respuesta podría ser más obvia de lo que parece. En fin, en este episodio de Hueyauyotl lo vamos a descubrir. Recuerda que puedes ver los 5 episodios anteriores que están disponibles en el canal de Radio Aire MX para que te pongas al tanto de los acontecimientos. Empezamos desde el contexto histórico que desató la guerra entre Huexotzinco y Tlaxcalan, la alianza hispano-tlaxcalteca, la matanza de Cholula. En el episodio pasado analizamos el paso por Chalco. Así que vamos empezando ya. ¿Te parece bien? Vamos a ver entonces en pantalla el PDF que he preparado para ti en esta ocasión. Pero regálame solamente un minuto de tu tiempo antes de empezar con este capítulo. Y es que estoy muy emocionado porque el 21 o del 21 al 23 de noviembre se llevará a cabo la segunda edición del Festival Maxixcatsin. Y ya estamos en épocas de invitar al público en general a que nos acompañen. Y tú te preguntarás, ¿qué es el Festival Maxixcatsin? Es el evento oficial de Tlaxcala la Conquistadora y es ya la segunda edición. Este festival, además de conferencias, también incluye una galería de arte, talleres artesanales y recreación histórica. Y es que justo en la siguiente imagen vamos a ver el flyer de la tercera recreación histórica internacional, Conquista de México 1519-1521, Tlaxcalan. Y es que la Asociación Mexicana de Recreadores Históricos va a venir a Tlaxcala a hacer su tercer encuentro bianual. Y básicamente es un museo vivo en el que tú vas a poder llegar a un campamento español o un onagua ambientado en la época de la conquista. Se van a recrear algunos eventos importantes como la batalla de Tecoac, que ya analizamos aquí en Hueyauyotl, el encuentro de Hernán Cortés con los 4 señores tlaxcaltecas, la muerte de Maxixcatsin y su funeral, luego cómo armar un caballero a su hijo, don Lorenzo Maxixcatsin, la boda de Pedro de Alvarado y de Tecuelhuetzin. Estos eventos van a ser recreados por arqueólogos, antropólogos, historiadores que investigan, van a las fuentes históricas, descubren cómo eran los atavíos en el siglo XVI y los hacen para poder representarlos. Además, también vas a poder disfrutar de algunas conferencias, y es que si tú eres asiduo seguidor de alguno de estos divulgadores en redes sociales, como Gerardo Orozco de Arqueología Viva de México, con presencia en Facebook, o el Brayas AG, con presencia en TikTok, o del maestro Eric Cárdenas, que tiene su canal de YouTube, México antes de México, bueno, pues es que este festival es para ti, porque los vas a poder conocer en vivo. Van a presentar cada uno una conferencia con el respectivo tema que aparece aquí. Pero si tú eres más de académicos tradicionales, bueno, también vas a poder disfrutar de conferencias con académicos destacados y reconocidos del estado de Tlaxcala y también de invitados de fuera. Por ejemplo, el maestro Hugo Sacapanzi, pero también estará la maestra Rosalba Delgadillo Torres o el maestro Nazario Sánchez Mastranzo. Así que ven a Tepeyanco, Tlaxcala, en el exconvento de San Francisco del 21 al 23 de noviembre. Este es un evento, o es el evento oficial de Tlaxcala la Conquistadora, y además, al ser en un monumento histórico, bueno, está involucrado también el INA, Centro INO Tlaxcala, al que también agradecemos las facilidades y apoyo que han brindado para la realización de este evento. Nos vemos del 21 al 23 de noviembre en Tepeyanco, Tlaxcala. Pero bueno, vamos a iniciar ahora sí de lleno con la información de esta ocasión. En el episodio pasado hablamos de Chalco
Y lo último que leímos fue que los embajadores de Moctezuma le dicen a Hernán Cortés, ya entrando en la cuenca de México, que no pase, que Moctezuma se arrepintió y que no lo va a dejar entrar, porque dice él, sus vasallos de Moctezuma estaban inconformes con la entrada de Hernán Cortés y temía que le fueran a hacer algún daño. Veamos la respuesta que le da Hernán Cortés a Moctezuma. Dice de esta forma: Cortés les respondió que se maravillaba del señor Moctezuma, habiéndose dado por amigo nuestro y siendo tan gran señor, tener tantas mudanzas, que unas veces dice uno y otras envía a mandar al contrario, y que en cuanto a lo que dice que dará el oro para nuestro señor el emperador, y para nosotros, que se lo tiene en merced, y por aquello que ahora envía, que en buenas obras se lo pagará el tiempo andando, y que si le parecerá bien que, estando tan cerca de la ciudad, será bueno volvernos del camino sin hacer aquello que nuestro Señor nos manda. Que si el señor Moctezuma hubiese enviado a sus mensajeros y embajadores a algún gran señor como él es, ya que llegasen cerca de su casa aquellos mensajeros que enviaba, se volviesen sin le hablar y decirle a lo que iban, desde que volviese ante su presencia con aquel recaudo, que mercedes les haría, sino tenerles por cobardes y de poca calidad. Que así haría nuestro señor el emperador con nosotros, y que de una manera o de otra habíamos de entrar en la ciudad. Repito el tema central de este podcast. ¿Por qué Moctezuma recibió a Hernán Cortés? Ten esta pregunta en mente mientras vamos analizando los sucesos. Dejamos a la caravana de los aliados en la zona de Chalco y ahora se dirigen a Iztapalapa. Después de tener este encuentro con los embajadores tenochcas, continúan con su camino rumbo a Tenochtitlan. Dice Bernal Díaz del Castillo en la siguiente imagen: fuimos a dormir a un pueblo que se dice Iztapalatengo, Iztapalapa para los cuates, que está a la mitad de las casas en el agua y la mitad en tierra firme, donde está una cerrezuela y agora está una venta, y allí tuvimos bien de cenar. Dejemos esto y volvamos al gran Moctezuma, que como llegaron sus mensajeros y oyó la respuesta que Cortés le envió, luego acordó de enviar a su sobrino que se decía Cacamatzin, señor de Texcoco, con muy gran fausto, a dar el bienvenido a Cortés y a todos nosotros. Ten esto en mente. Moctezuma entiende que Hernán Cortés va a entrar, está de camino para allá. Moctezuma bien pudo haber hecho algo más para evitar que entrara, pero decide permitir que avance y recibirle. Y entonces le envía al encuentro a uno de sus sobrinos, el Tlactoani de Texcoco, Cacamatzin. Vayamos a la siguiente. Y como Cortés vio, entendió y le dijeron que venía el gran Moctezuma, se apeó del caballo y desde que llegó cerca de Moctezuma, aún se hicieron grandes acatos. El Moctezuma le dio el bienvenido a nuestro Cortés le respondió con doña Marina que él fuese muy bien estado. Y paréceme que el Cortés, con la lengua de doña Marina, que iba junto a Cortés, le daba la mano derecha y el Moctezuma no la quiso y se la dio al Cortés. Y cuando se le puso, le iba a abrazar, y aquellos grandes señores que iban con el Moctezuma detuvieron el brazo a Cortés, que no le abrazase, porque lo tenían por menosprecio. Entonces, recapitulemos. Hernán Cortés se decide a entrar, Moctezuma le envía a su sobrino para recibirle, y ya pasando Iztapalapa y pasando Coyoacán, entran ya en la calzada que va para Tenochtitlan, a donde sale el güey Tlactoani Moctezuma o Moctezuma a recibirle. Hernán Cortés lo intenta abrazar, pero los señores que le acompañaban le impiden que le dé el abrazo a Moctezuma. Y todo esto va a ser importante más adelante, velo teniendo en mente. Mientras hablemos de los señores que acompañaron al güey Tlactoani Moctezuma. Vamos a conocerlos un poco mejor, ¿te parece bien? Veamos en la siguiente imagen los nombres de algunos señores que van a ser importantes en el desarrollo de esta Hueyyauyotl. Si eres nuevo en esta serie de videos, Hueyyauyotl es algo así como Gran Guerra. Y es Hueyyauyotl, la última guerra, porque es la última guerra del periodo mesoamericano del posclásico. Luego ya entramos en la época virreinal.
Moctezuma, claro está, era el güey tlactuani de Tenochtitlan, la cabecera de las tres que formaban la Excan-Tlatoloyan. Recuerda que, si bien se le conoce genéricamente como Imperio Mexica, en realidad estaba en un proceso de cambio de pasar de ser una confederación con tres cabeceras y justo estaba en el proceso en que una de estas tres cabeceras comenzaba a tener el control total de las demás y ahora sí ya ser propiamente un modelo imperialista. No vamos a entrar en eso de si era imperio, si no era imperio, ese es tema para otro podcast. Las otras dos cabeceras de esta Excan-Tlatoloyan o Triple Alianza o Confederación eran Texcoco de los Acolhuas y Tacuba de los tepanecas. El tlactuani de Texcoco era Cacamatzin y el tlactuani de Tacuba era Tetlepanquetzaltzin. Además, había otros dos señores que se mencionan que estuvieron en este primer recibimiento a Hernán Cortés, el tlactuani de Iztapalapa, Cuitláhuac, sí, el mismo Cuitláhuac que luego llegó a ser Huey Tlactuani, y el tlactuani de Coyoacán que era Cuauhpocatzin. Y tú dirás, si no eres ni de Ciudad de México ni de México, ¿dónde están esos lugares? Bueno, en la siguiente imagen te puse un mapa en el que vas a poder ubicar perfectamente a estos 5 lugares. Por supuesto, Tenochtitlan, en la zona centro de los lagos. Del lado izquierdo, un poquito hacia arriba, está Tacuba. Al sur de Tenochtitlan está Coyoacán. Y del lado derecho, en la parte de arriba, Texcoco. Y en la parte de abajo, Iztapalapa. Estos eran algunos de los principales pueblos o ciudades dentro de la Excan-Tlatoloyan o del Imperio Mexica. En este momento no vamos a entrar en definiciones, así que podremos estar utilizando cualquiera de los dos términos para referirnos a este imperio, valga la redundancia. Entonces, lo reciben a Hernán Cortés estos 5 señores encabezados por Moctezuma y ya vimos entonces la zona a la que llegan. De hecho, puedes ver ahí que debajo de Iztapalapa también está Chalco, que es justo en donde estábamos hablando, o de la zona de la que estábamos hablando en el podcast anterior. Vamos a avanzar en la historia. Volvamos a nuestra entrada en México, en la siguiente imagen, que nos llevaron a aposentar a unas grandes casas donde había aposentos para todos nosotros que habían sido de su padre del gran Montezuma, que se decía Axayaca o Axayacatl, a donde en aquella sazón tenía el Montezuma sus grandes adoratorios e ídolos, y tenía una recámara muy secreta de piezas y joyas de oro, que era como tesoro de lo que había heredado de su padre Axayaca, que no tocaba en ello. Y asimismo nos llevaron a aposentar a aquella casa por causa que, como nos llamaban teúles y portales nos tenían, que estuviésemos entre sus ídolos como teúles que allí tenían. Y de esta cita vamos a extraer 2 cosas importantes, grábatelas. Número 1, que los aposentaron en una casa principal. Y número 2, que Bernal Díaz del Castillo dice que los aposentaron en esa casa porque según él, los mexicas creían que eran teúles o dioses. Y vamos a estar hablando de esto más adelante. No comas ansias. De verdad, vamos a analizar muy a fondo estas citas un poco más adelante. Te espera algo muy interesante. Avancemos en el recibimiento de Hernán Cortés. En la siguiente imagen dice, como el gran Montezuma hubo comido y supo que nuestro capitán y todos nosotros asimismo había buen rato que habíamos hecho lo mismo, vino a nuestro aposento con gran copia de principales y todos deudos suyos y con gran pompa. Y como a Cortés le dijeron que venía, le salió a mitad de la sala a recibir y el Montezuma lo tomó por la mano y trajeron unos como asentaderos hechos a usanza muy ricos y labrados de muchas maneras con oro. Y el Montezuma dijo a nuestro capitán que se asentase y se asentaron entre ambos, cada uno en el suyo. Siguiente punto importante. Antes de la entrevista entre Hernán Cortés y Moctezuma, le dieron de comer a los españoles. Y segunda idea importante de esta cita es que llevaron unos banquillos para que se pudieran sentar frente a frente. Podían parecer obviedades, pero esto es importante más adelante. Avancemos más adelante. Luego comenzó el Montezuma un muy buen parlamento y dijo que en gran manera se holgaba de tener en su casa y reino unos caballeros tan esforzados como era el capitán Cortés y todos nosotros.
y que había 2 años que tuvo noticia de otro capitán que vino a los de Champotón, y también el año pasado le trajeron nuevas de otro capitán que vino con 4 navíos y que siempre los deseó ver, y que ahora que nos tiene ya consigo para servirnos y darnos de todo lo que tuviese, y que verdaderamente debe de ser cierto que somos los que sus antecesores muchos tiempos pasados habían dicho que venían hombres de donde sale el sol a señorear aquestas tierras. Y aquí ya estamos hablando de las formalidades de recibirlos, y ahora ya estamos hablando propiamente dicho de lo que platicaron. Y esto es más anecdótico porque esto desmonta esta idea de que los españoles creían los nativos que eran dioses o teules, porque Moctezuma ya tenía noticias de estos navíos desde 2 años atrás. No era una novedad tan novedosa lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ya sabían de la existencia de, pues no sabían que eran españoles, pero al menos de esta gente que llegaba en navíos. Y al parecer Moctezuma, desde la primera vez que le llevaron esta noticia, estaba bastante interesado en conocerlos. Y yo creo que en realidad, pues, ¿quién no tendría esta curiosidad de conocer a estas gentes que vienen, quién sabe de dónde, y que, a ver, eran seres humanos como nosotros? Veían un mar y sabían que en algún lugar debía de terminar, o en algún lugar debía de haber más tierra. Alguien se lo debió de haber preguntado o planteado. Y si no, cuando vieron los navíos, tuvieron que entender que venían de algún lugar. Y todas las preguntas que se debieron de haber hecho entre ellos de quiénes eran y de dónde venían. A mí me hubiera encantado ser parte de esas pláticas con unos pulques de por medio de ¿y estas gentes de dónde vendrán? ¿Qué habrá? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto es más anecdótico, pero no quise dejarlo de lado porque es algo que a mí me interesa y me hubiera encantado de verdad haber sido parte de estas charlas sobre estas gentes que recién acaban de llegar. Y pues Moctezuma al parecer era bastante curioso y bueno, por eso los recibió en parte. En fin, esta parte siguiente sí es importante para el análisis que vamos a hacer en un momento. Presta atención. Él empezó, después de estas charlas que tuvieron, Moctezuma les dio algunos regalos a los españoles y a Hernán Cortés. A Hernán Cortés, por cierto, le regaló un collar hecho de oro con forma de camarones, que al parecer era una pieza muy vistosa, muy bonita. Y dice, y desde que lo hubo repartido, preguntó a Cortés si éramos todos hermanos, y chécate esto, y vasallos de nuestro gran emperador. Y Cortés dijo que sí, que éramos hermanos en el amor y amistad, y personas muy principales y criados de nuestro gran rey y señor. Y porque pasaron otras prácticas de buenos comedimientos entre Moctezuma y Cortés, y por ser esta la primera vez que nos venía a visitar, y por no le ser pesado, cesaron los razonamientos. Y había mandado el Montezuma a sus mayordomos que a nuestro modo y usanza de todo estuviésemos proveídos, que es maíz y piedras y indias para hacer pan, gallinas y fruta, y mucha hierba para los caballos. Punto importante de esta cita. Moctezuma se asegura con Hernán Cortés si realmente son embajadores de su emperador, de Carlos V. Y Hernán Cortés le asegura que sí, son vasallos y embajadores de Carlos V. Todos estos puntos van a ser importantes en breve. En fin, estas es las descripciones que nos da Bernal Díaz del Castillo sobre su entrada en Tenochtitlan. Y en la siguiente imagen puedes ver cómo lo recibió él. Fue esta nuestra aventurosa y atrevida entrada en la gran ciudad de Tenochtitlan, México, a 8 días del mes de noviembre del año de nuestro Salvador Jesucristo, de 1519 años. Y a ver, seguramente si eres asiduo seguidor de alguno de mis proyectos, te sorprende un poco que hasta ahora no hemos leído a otra cita u otra fuente aparte de Bernal Díaz del Castillo, porque acostumbro siempre contrastar fuentes. Y es que para este episodio en particular he dejado este contraste de fuentes hasta el final. Vamos con el análisis de Bernal Díaz del Castillo en su entrada de Tenochtitlan. Y a ver, en el primer episodio de Hueyauyoth, la última guerra, yo te platicaba que siempre nos cuentan la historia de la conquista de Tenochtitlan desde la perspectiva española, porque casi siempre o se utilizan como referencias los escritos de Bernal Díaz del Castillo o de Hernán Cortés. Y pues, ¿qué perspectiva están platicando? Pues obvio, la de ellos. Pero ¿qué pasa entonces con la perspectiva nativa?
¿Cómo podríamos entender ese recibimiento desde una perspectiva náhuatl? En este caso, perspectiva de los tenochcas. En episodios pasados yo te he presentado los acontecimientos desde la perspectiva tlaxcalteca, pero en esta ocasión vamos a ponernos en zapatos de Moctezuma y de los mexicas. ¿Cómo entendieron ellos la llegada de Hernán Cortés? ¿Por qué lo recibieron tan bien si este mismo personaje en su camino a Tenochtitlan realizó matanzas? Y aparte había hecho que algunos de sus pueblos se les sublevaran. Desde una perspectiva lógica, desde nuestra perspectiva del siglo XXI, no parece lógico que Moctezuma recibiera a Hernán Cortés después de todo lo que venía haciendo. Además que, por supuesto, que sí, los tenochcas y Moctezuma tenían más que suficiente de soldados y de recursos para expulsarlos o de exterminarlos y terminarle ofreciendo su corazón de Hernán Cortés a Huitzilopochtli. Entonces, ¿por qué lo recibió? Bueno, llegó el momento de saberlo. Espera, en la siguiente imagen te puse justo la entrada de los españoles y tlaxcaltecas a Tenochtitlan. Y esta es una imagen del manuscrito de Glasgow o descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, porque sí, obviamente también los tlaxcaltecas plasmaron esto. Y aquí yo te puse esta imagen para resaltarte que hay personas que señalan que el personaje que está sentado frente a Hernán Cortés es Moctezuma. Sin embargo, un análisis profundo del lienzo de Tlaxcala y de estas láminas nos muestran que los tlaxcaltecas no deseaban hablar de Moctezuma ni de los mexicas, sino que más bien aquí se está representando a los capitanes tlaxcaltecas que acompañaron a Hernán Cortés. No presentan sino solamente la referencia a que están en los palacios de Axayacatl, nada más. Pero los personajes que están frente a Cortés no son Moctezuma ni mexicas, son tlaxcaltecas. De hecho, esto es algo bastante habitual en el lienzo de Tlaxcala. No mencionan prácticamente a ningún otro nativo mesoamericano más que a los tlaxcaltecas, y Moctezuma solamente aparece en la lámina en la que lo apedrean. Entonces, ¿por qué representarían aquí a Moctezuma? En fin, te dije que íbamos a analizar la perspectiva náhuatl. Y tú me vas a decir, ¿y por qué lo sacaste de una fuente española? Y es que en la siguiente imagen justo vas a ver una cita de la crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes Salazar, pero no porque esté tomada esta crónica significa que es una perspectiva española. Por el contrario, en estas citas vamos a ver el modo en que se conducía la diplomacia en el mundo náhuatl. Porque hace poco tuve un pequeño debate en un en vivo, que me arrepentí luego de haberme metido ahí, y es que existía este debate de si los pueblos mesoamericanos eran o no una civilización. Y a ver, esto puede generar otro debate aquí que no va. Pero el punto es que hay personas que consideran que los pueblos mesoamericanos eran básicamente tribus que se andaban peleando entre ellas, y que cuando no se estaban peleando entre ellas, estaban sacrificando al que capturaban, y que cuando no estaban sacrificando al que capturaban, pues no sé, andaban haciendo cosas de gente de tribu. Pero no, los pueblos mesoamericanos, nahuas y de otras etnias, tenían ya un sistema de vida, un modo de vida, tenían costumbres, tenían leyes que, por supuesto, que eran diferentes a las occidentales o europeas, pero finalmente eran leyes, usos y costumbres. Y también para la guerra, no era como que simple y sencillamente llegaban y se empezaban a masacrar unos a otros. Existía también la diplomacia. Y parte de la diplomacia es, no existía WhatsApp, no existía Twitter para que pudieras mandar, ahora es X, no existía X para que subieras tu tweet y amenazaras presidentes y cosas por el estilo. Tú sabes de quién estoy hablando. Entonces, antes todo era a través de embajadores, y los embajadores, pues para comunicarle un mensaje a un pueblo enemigo, pues tenían que adentrarse en su territorio, y tenían todo un sistema de cómo se iba a tratar a estos embajadores. Y este es el sistema que vamos a analizar en este momento. En esta cita dice:
Como es del derecho de las gentes de los indios de la Nueva España tan inviolables, los embajadores tenían tan diferentes señales de las que se usan entre todas las naciones del mundo. Eran tratados y recibidos con tanta ceremonia y honor que demostraban ser cosa sagrada. Tanto que, aunque estas gentes bárbaras de su condición, que aquí sí dicen, no manches, que racista, en fin, son más vengativas que todas las del mundo, respetaban a los embajadores de sus mortales enemigos como a dioses, teniendo por mejor violar cualquiera otra ceremonia y rito de su falsa religión que pecar contra los embajadores, aunque fuese en cosa muy pequeña, porque por la tal, no menos que si fuera muy grave, era con mucho rigor castigados, diciendo que por los embajadores se confiaban de ellos, no debían en un punto ser engañados. Entonces, punto número 1, los embajadores eran cosa sagrada, eran intocables. No se andaban asaltando las embajadas de otros países. Y esto es muy importante porque en el último punto que analizamos del recibimiento de Hernán Cortés, ¿recuerdas que te dije? Moctezuma se aseguró de que Hernán Cortés era embajador de este emperador del que tanto le hablaba. Moctezuma se aseguró de que fuera un embajador con el que estaba tratando. Esto en automático, ¿en qué convierte a Hernán Cortés? No en un conquistador. ¿En qué lo convierte? En un diplomático, en un embajador. Que bueno, por el camino hizo otras cosas, ¿no? Pero de manera oficial, él era un embajador. Entonces, a la pregunta, ¿por qué Moctezuma recibió a Hernán Cortés si había hecho esto y esto y esto y tenía la oportunidad de exterminarlo de la faz de la tierra? Porque él se presentaba como un embajador. Y como tal embajador, las leyes nahuas dictaban que debía de tener cierto trato. Si no es de gente civilizada este tipo de miramientos con las leyes y usos y costumbres, pues entonces no sé qué es lo que entienden por civilización ciertas personas de las redes sociales. En fin. Entonces, Hernán Cortés se presentaba como embajador, que aquí, obviamente, esto ya es muy de mexicanos que utilizas tecnicismos legales cuando te conviene. César, tú sabes de qué estamos hablando. Entonces, esto es el punto número 1 que quería dejarte claro. Hernán Cortés se presentaba como embajador y eso hacía inmediatamente que las leyes nahuas lo protegieran. Vamos a ver qué más miramientos o qué más usos y costumbres tenían los embajadores en la época nahua. Siguiente imagen. Entrando por tierra de enemigos debía ir en el camino derecho sin salir de él a la una ni a la otra parte, so pena de perder la libertad y derechos de embajador y estar condenado a muerte, la cual le daba el señor a quien llevaba la embajada. Y bueno, aquí es lo que yo te digo, eso de que era embajador, es entendible que no respetara los usos y costumbres nahuas. Porque, por ejemplo, cualquier otro embajador que hubiera ido a Tenochtitlan, es decir, de Tlaxcala, y que hubiera hecho lo mismo que Hernán Cortés, pues llegando a Tenochtitlan le daba cuello, porque estaba violando las leyes o pautas, normas o estatutos que debían de seguir los embajadores. Pero a ver, seamos humanos. Moctezuma sabía que estas gentes, quién sabe de dónde venían. Era claro que no entendían sus leyes, usos y costumbres, entonces hasta cierto punto se permitía eso de ser flexible en la aplicación de la ley. Porque seamos honestos, como embajador, aunque se presentara como embajador Hernán Cortés, con lo que vino haciendo en el camino era más que suficiente para que perdiera ese estatus de embajador y le hubieran dado cuello. Pero bueno, en el entendido de que no conocía la ley, pues quizás esa fue la razón también que le ayudó a Hernán Cortés para que Moctezuma no lo eliminase una vez que pisara suelo tenochque. En fin, veamos qué más hacían los embajadores. Llegado que era el pueblo donde había de parar, era luego conocido por el traje y los oficiales de la casa del señor a quien iba le salían a recibir, mandaban los reposar en la calpisca, que era casa común del pueblo, donde conforme a la calidad del señor que le enviaba, se le hacía en el comer y en todo lo demás el tratamiento, más o menos según convenía. Y vamos a recapitular en lo que veíamos de Bernal Díaz del Castillo. Cuando se dio cuenta que Hernán Cortés estaba determinado a entrar, ¿qué hizo Moctezuma?
1, 2, 3. ¿Tienes la respuesta? Sí, le envió a Cacamachín a recibirlo. ¿Cómo lo estaba tratando Moctezuma a Hernán Cortés? ¿Como si fuera un dios? No, lo trataba como un embajador. Está siguiendo las pautas que estamos viendo en este momento. Y luego de que lo iban a recibir, lo hospedaban en el Calpisque, que era la casa del común, algo así como un mesón, digámoslo así. Pero dice que el tratamiento que le daban al embajador iba de acuerdo a la posición, estatus o poder del señor que lo enviaba al embajador. Y a ver, Hernán Cortés llevaba un montón de tiempo diciendo que su emperador era la persona más genial del mundo. Entonces, pues como tal, se presentaba, y de allí que el recibimiento que le dieran a Hernán Cortés fuera al nivel de la persona que decía representar. No lo recibieron porque fuera Hernán Cortés. Lo recibieron de acuerdo a la calidad que decía que era su señor. Por eso lo hospedaron en las mejores casas, las del padre de Moctezuma, y por eso le dieron lo mejor que tenían, porque, pues sí, ¿no? Si este señor es capaz de enviar mensajeros al otro lado del mar, pues debe de ser muy importante, ¿no? Pero este trato especial que le dieron a los españoles, y es lo que quiero resaltar, no es porque pensaran que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, no es porque pensaran que eran dioses, ni tampoco era porque Moctezuma fuera tonto y tratara mal o tratara bien a las personas que le habían hecho mal. No, era simple y sencillamente un acto protocolario. Así se tenía que tratar a Hernán Cortés. Pudo haber sido, no sé, un alienígena que representara los intereses de otro planeta, y de todas formas hubiera tenido un recibimiento de acuerdo al estatus, calidad o renombre de su señor, porque él solo era el embajador. En fin, vamos a seguir adelante. En la siguiente imagen dice: llegado a palacio, paso ante paso. Antes de esto, acuérdate que les daban de comer a los señores. Antes de entrevistarse con el señor al que le iban a dejar mensaje, le daban de comer, y vimos que justo eso, una vez que llegaron a Tenochtitlan, los llevaron a la casa y les dieron de comer, y hasta después de la comida, Moctezuma se entrevistó con ellos, y es justo lo que estamos viendo en esta cita. Llegado al palacio, paso ante paso, los ojos en tierra, entraba donde el señor estaba sentado con toda la majestad a él posible, haciéndole un muy gran acatamiento. Se ponía en mitad de la sala, sentado sobre sus pantorrillas, pegados los pies, y se recogía la manta con que todo se cubría. Y aquí yo me pongo en el lugar de los señores que acompañaban a Moctezuma, porque ellos sabían que estaban recibiendo a un embajador. ¿Y cómo dice que se tenía que comportar el embajador ante el señor al que le iba a dejar el mensaje? Con la cabeza abajo y con mucho acatamiento. Y este cuate de Hernán Cortés llega queriendo abrazar a Moctezuma. O sea, ponte en el lugar de los señores que acompañaban a Moctezuma, de este embajador sucho, ¿por qué está abrazando al güey Tlactuani? Y nada de eso de que olía feo y cosas por el estilo, y tantas cosas que ahora se inventan en redes sociales. Y que le dieron flores porque olía feo y no se bañaban y cosas por el estilo. De verdad, estos indigenistas que dicen estas cosas negativas para tratar de justificar ciertas acciones, lo que deberían de hacer es ponerse a investigar en sus propias fuentes históricas que tanto defienden del porqué de las cosas. Perdón, me alteré un poco. En fin, por eso no le aceptó la mano Moctezuma, ni tampoco le aceptó el abrazo, porque no era el protocolo de un encuentro entre un señor y un embajador. Hernán Cortés no llegó en calidad de conquistador, llegó en calidad de embajador. En fin, en la siguiente imagen dice: oíale el señor con los principales que con él estaban, sentados a su uso y costumbre, que era sobre unos banquillos bajos de una pieza que ellos llamaban yepales, con muy gran atención, bajas las cabezas, puestas las bocas sobre las rodillas. Y es lo que pasó. Después de que llegó Hernán Cortés, lo fue a recibir Cacamachín, el encuentro con el güey Tlactuani, le dan alojamiento en las casas, les dan de comer, y luego ya está esta entrevista entre embajador y señor. Y bueno, estas descripciones pueden ser muy vívidas, pero nada mejor que una imagen para ver de qué estamos hablando. En la siguiente te estoy poniendo justo una lámina del Códice Durán que muestra a una embajada de 4 huexotzincas ante el güey Tlactuani Moctezuma.
Y, por cierto, este número es importante porque en otra cita más adelante, que no incluí, pero se dice justo que iban siempre de a 4 estos embajadores. Y se elegía a las personas que tenían, en palabras modernas, la mejor labia, para que pudieran entregar los mensajes o hacer las negociaciones necesarias durante su trabajo. Y allí vemos que los embajadores debían de llevar esta prenda blanca que no permitiera que las manos salieran de allí. Y esas mantas blancas eran el distintivo de los embajadores. Es decir, no es que sean personas pobres o de una baja condición, ese era el atuendo de los embajadores, y cuando alguien veía en el camino entrar a 4 personajes vestidos así, entendían, es un embajador. Y vemos ahí cómo es el porte de los embajadores frente a Moctezuma, con la cabeza baja. Y también vemos el yepal que menciona Francisco Cervantes Salazar, que era donde se sentaba el señor para recibir a estos embajadores. Es decir, estamos viendo en la crónica de Bernal Díaz del Castillo todo el protocolo de cómo se recibía a un embajador. Esto desmitifica por completo eso de que eran dioses, les dieron trato de dioses o de que olían feo. No, era el trato protocolario establecido que le hubieran dado a cualquier otro embajador de cualquier otro pueblo. Bueno, si hubiera sido un pueblo como Zempoala o algo por el estilo, pues no lo suele recibir el Hueytlactuani, porque se entiende que es un pueblo pequeño. Pero como este cuate decía que era el señor del mundo y cosas por el estilo, pues le dieron un recibimiento acorde al señor al que decía representar. Vamos a ver qué pasaba después de la entrevista entre embajadores y señor. Vamos a ver la siguiente. Acabada la embajada, no se le respondía palabra hasta otro día, si no fuese muy principal, y dando algunas gracias, salían con él algunos de los que en la sala estaban. Volvíanle a la calpisca, mandándole proveer de lo necesario. En el entretanto, el señor trataba con los principales de su consejo la respuesta que se le había de dar para otro día. No le respondía el señor, sino alguno de los principales por él. Echábanle en la redecilla tanto bastimento que bastase para llegar a su tierra, y según la hacienda y liberalidad del señor, se le daban algunos presentes. Recibíalos si su señor no le había dado mandado lo contrario. Porque si era embajador de amigo, era afrenta y agravio que se hacía al que los daba no recibirlos, y si de enemigo, no podía sin licencia de su señor. Y esto también es importante porque a lo largo de los episodios y de la crónica de Bernal Díaz del Castillo, Moctezuma siempre le envía regalos a Hernán Cortés. Y estos regalos han tenido diferentes interpretaciones. Uno, que eran incentivos para que Hernán Cortés no siguiera avanzando y se regresara con lo que ya tenía. Pero vemos que en realidad, aunque posiblemente también tenía ese uso, pero en realidad también tenían el uso de ver si el señor que envía a este embajador es amigo o enemigo. Porque si no recibía los regalos, Hernán Cortés, dentro del mundo náhuatl eso se entendía como que las cosas no están del todo bien. Por el contrario, dice que si eran de regalos entre dos señores que eran amigos, bueno, pues era una afrenta no recibir esos regalos. Entonces, todas estas cosas que maravillaban a los españoles como tratos especiales, que bueno, sí lo eran, pero no era porque ellos fueran especiales. Los trataban así porque era el protocolo que se le daba a las personas diplomáticas. Simple y sencillamente. Claro, para Bernal Díaz del Castillo, visto en primera persona, pues él no sabía todo esto. Y para él era impresionante ver el trato que les daban. Por supuesto que sí. Y seguramente que este mito de que creían que eran dioses era alimentado vez tras vez cuando recibían estos tratos generosos de parte de los pueblos nahuas. Pero nada más lejos de la realidad. En fin, en la última cita del día de hoy dice, salían los mismos que le habían traído a la calpisca con él cuando le despedían hasta sacarle del pueblo, donde, hechos muchos ofrecimientos, él llevaba la respuesta a su señor y ellos se volvían a su casa. Y estas actitudes de Hernán Cortés de vez tras vez quebrantar los protocolos que se esperaría de un embajador son los que van a terminar colmándole la paciencia a los enemigos de Hernán Cortés.
Porque, a ver, si Hernán Cortés era un embajador, pues esperaba que una vez en Tenochtitlan y después de haber dejado su mensaje con Moctezuma, pues va a dejar la respuesta, ¿no? Eres un embajador. Y tú y yo sabemos que Hernán Cortés no se quería ir de ahí. Pero bueno, esto lo vamos a estar analizando en futuros episodios de Hueyauyohtl, la última guerra. Ya lo sabes, este es un podcast detrás de los códices con Iván Corona, exclusivo de Radio Aire MX. Sígueme también en mis redes sociales, Tlaxcala la Conquistadora y Conquistadores Americanos. Y por último, antes de despedirme, quiero recordarte otra vez que nos vemos el próximo 21, 22 y 23 de noviembre en Tepeyanco, Tlaxcala, para la segunda edición del Festival Maxixcatzin. Nos vemos el viernes a las 10 de la mañana porque voy a tener el honor de recibirte, darte la bienvenida y hacer el evento inaugural del festival. Nos vemos pronto. Saludos.